La resolución de problemas es el principal objetivo y casi siempre la principal dificultad de los alumnos en un curso de física. Y aunque en la resolución de un problema influyen multitud de factores, en muchas ocasiones el alumno se bloquea justamente al principio. Se dedica simplemente a rastrear qué ecuación utilizar, donde meter una serie de números y opera a ciegas sin saber exactamente dónde va. Y en el caso particular de los problemas de mecánica, la clave está en realizar un diagrama de fuerzas que me va a obligar a analizar la situación y me va a mostrar qué camino tengo que seguir para resolver el problema. Si te interesa este tema, si te interesa aprender a nombrar, representar y dibujar fuerzas correctamente para que ningún problema de mecánica se te resista, quédate. Si preguntamos a cualquier persona cuántos son 2 más 2, lo más probable es que nos responda casi de inmediato que son 4. Pero un físico nos dirá que depende de qué es lo que estemos sumando. Esto es así porque existen dos tipos de magnitudes físicas, las que llamamos escalares, para las que 2 y 2 siempre es 4, como ocurre con la masa, pero también las vectoriales, como la fuerza, para las que necesitamos información adicional, porque dos fuerzas de 2 newton, como ves en las imágenes, podrían generar resultados comprendidos entre 4 y 0 newton, dependiendo de cómo estén orientadas las fuerzas, como esos 2,83 que se obtienen cuando las fuerzas son perpendiculares. Existen muchas otras magnitudes vectoriales muy importantes, todas sin ninguna duda en el estudio de la física, como el desplazamiento, la velocidad o la aceleración, que para quedar correctamente definidas, además de un número y una unidad, tienen que venir acompañadas de la dirección y el sentido en el que actúan. Todas las magnitudes vectoriales se describen y se representan mediante una herramienta matemática conocida como vector. Los vectores se dibujan como flechas, arrancando desde un punto de aplicación u origen y terminando en el extremo, representado por la punta de la flecha, que además marca el sentido del vector. La línea que contiene al vector se conoce como dirección y obviamente admite dos sentidos posibles. Por ejemplo, la fuerza-peso sabemos que siempre será vertical y en sentido hacia abajo. La longitud del vector corresponderá con la cantidad que queremos representar y se conoce matemáticamente como módulo. Para dibujar fuerzas correctamente tenemos que respetar una serie de reglas. La primera es cuidar la proporcionalidad de los vectores que dibujemos en la medida de lo posible, al menos. Es decir, si estamos dibujando dos fuerzas del mismo valor, las dibujaremos igual de largas, y si una es el triple de otra, pues intentaremos que en el dibujo aparezca una con el triple de longitud que la otra, de forma que nuestro dibujo refleje una radiografía lo más fiel posible de la realidad. Segunda, todas las fuerzas se dibujan de manera que el punto de aplicación esté sobre el cuerpo sobre el que actúa la fuerza y el extremo apuntando en el sentido de acción. Tercera, las fuerzas se representan con letras mayúsculas y frecuentemente se acompañan de unos subíndices separados por una coma. Delante de la coma indicamos quién ejerce la fuerza y detrás sobre quién actúa dicha fuerza. Cuarto, cuando tengamos que componer o descomponer fuerzas, utilizamos la regla del paralelogramo e intentamos ser lo más pulcros posible. Quinto y último, en todo momento, cuando dibujamos fuerzas, debemos de guiarnos por el sentido físico que está implícito en el primer principio de la dinámica. De manera que si sabemos que un cuerpo está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, tiene que estar en equilibrio de fuerza. Es decir, la suma de todas las fuerzas que actúen sobre él tiene que ser cero, ya que en caso contrario estaría acelerando. Mientras que si en el dibujo apreciamos que aparece una fuerza resultante sobre un cuerpo, eso implica que dicho cuerpo estará acelerando justamente en la dirección y sentido de esa resultante. Es decir, el cuerpo estará variando su rapidez, curvando o las dos cosas a la vez. Para ilustrar todo esto, vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre un libro que está encima de una mesa. La primera fuerza que se nos ocurrirá seguramente será la fuerza con que la Tierra tira del libro hacia abajo. Idealmente la ubicaremos con el punto de aplicación cerca del centro de gravedad y por supuesto apuntando hacia abajo. Y se nota como F sub TL, que significa fuerza que la Tierra ejerce sobre el libro. Como sabemos que el libro no cae verticalmente hacia abajo porque la mesa lo está sujetando, esa fuerza podría llamarse fuerza de la mesa sobre el libro. No obstante, lo más habitual es referirse a estas dos fuerzas de otra manera. A la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos se le suele llamar simplemente peso
y a la fuerza que la superficie ejerce para sostener un cuerpo se le llama fuerza normal, que representamos con la letra N. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que hemos dibujado la fuerza con sus puntos de aplicación sobre el libro y con la misma longitud, reflejando de esa manera el equilibrio estático que estamos intentando ilustrar con nuestro dibujo. Se dice que son fuerzas iguales y opuestas, por eso la suma de ambas genera una resultante nula. A continuación te voy a enseñar dos formas erróneas de realizar este mismo dibujo. En la primera vemos dos vectores pinchando al libro, es decir, sus puntos de aplicación no están ubicados sobre el libro, por tanto, no representan fuerza sobre el libro. Y en la segunda, el punto de aplicación de los vectores que hemos dibujado no está tampoco sobre el libro, sino sobre la mesa, con lo cual en todo caso estaríamos representando fuerzas que actúan sobre la mesa, pero no sobre el libro. Una vez hemos visto los criterios de representación y notación de fuerza, vamos a aplicarlos en un par de ejemplos que, siendo sencillos, nos van a mostrar toda la física que hay encerrada en un simple diagrama de fuerza. Empezamos con dos cajas apiladas. Tenemos que dibujar y nombrar todas las fuerzas que actúan sobre cada una de ellas, sabiendo que la caja A, que está arriba, tiene la mitad de masa que la de B y por tanto pesa la mitad. Empezamos dibujando las fuerzas que actúan sobre la caja A. La primera que se nos viene a la mente es la fuerza de atracción gravitatoria, es decir, la fuerza con que la Tierra atrae a la caja A, o más comúnmente llamada peso de A. Somos libres de dibujar esta fuerza lo larga que queramos, pero como vamos a ver, nuestra libertad se acaba aquí. Como la caja A está en equilibrio estático, es decir, que no está en caída libre, tiene que haber una fuerza vertical y hacia arriba que contrarreste a esta fuerza. ¿Quién la ejerce? Pues evidentemente la caja B, que está aquí abajo y está sosteniendo, empujando verticalmente a la caja A hacia arriba, con una fuerza que llamaremos fuerza de B sobre A, que tiene el mismo valor que la fuerza de peso y por tanto dibujaremos igual de larga. No procede aquí hablar de fuerza normal, puesto que esta fuerza no la está ejerciendo una superficie, sino la interacción del cuerpo A con otro cuerpo, el cuerpo B. En cualquier caso, la suma de las dos fuerzas da una resultante nula que corresponde con el hecho de que la caja A se encuentra en un equilibrio estático, en reposo. Vamos ahora con las fuerzas que actúan sobre la caja B, que las voy a dibujar en un dibujo aparte para, no mezclar demasiado. La primera, la fuerza con que la Tierra atrae la caja B, una fuerza vertical y hacia abajo, y para cuidar la proporcionalidad del diagrama de fuerzas que estamos haciendo, que es como tiene que ser un diagrama de fuerzas correcto, vamos a dibujarla el doble de larga que el peso de la caja A. Sabemos que además la caja A está apoyada encima de la B y por tanto la está presionando, empujando verticalmente hacia abajo, con una fuerza que podemos llamar fuerza de la caja A sobre la B, que evidentemente tendrá el mismo valor que el peso de la caja A, puesto que la caja A está cayendo con su propio peso sobre la caja B. Así pues, tenemos ya dos fuerzas verticales y hacia abajo sobre la caja B. Sabemos que la caja B no está en caída libre, con lo cual tiene que haber una fuerza vertical y hacia arriba que contrarreste a estas dos fuerzas. ¿Y quién la está ejerciendo? Evidentemente la superficie, el suelo. Así que dibujaremos una fuerza que llamaremos fuerza del suelo sobre la caja B o, ahora sí procede, llamarla fuerza normal. Fijaos cómo esta fuerza que he dibujado verticalmente hacia arriba tiene que tener el mismo valor y por tanto la misma longitud que la suma de las dos fuerzas verticales hacia abajo. La suma de todas las fuerzas tiene que dar 0. Equilibrio estático. Si recogemos todas las fuerzas en el mismo dibujo nos queda algo así. Y quiero subrayar algunos hechos importantes. El primero es que analizadas todas las interacciones que hemos ido relatando, podemos constatar que las fuerzas de A sobre B, de B sobre A y el peso de A tienen el mismo valor. De hecho, aproximadamente 50 newton. Pero eso no significa que sean la misma fuerza. Y de hecho, tampoco se anulan entre sí. Por supuesto que no. Cada una de ellas representa una interacción diferente y cada una ejerce su propio efecto sobre el cuerpo sobre el que actúa. El peso de A es una fuerza que actúa sobre A y que ejerce la Tierra. La fuerza de B sobre A es una fuerza ejercida por la masa B y que empuja a la masa A verticalmente hacia arriba,
mientras que la fuerza de A sobre B es una fuerza vertical hacia abajo que ejerce la masa A y que afecta a la masa B, aplastándola contra el suelo. Tampoco quiero que se me pase un hecho importante, y es que el dibujo tiene que ser fiel a los principios de la física. Evidentemente, la fuerza que B ejerce sobre A y A ejerce sobre B tienen que ser iguales y opuestas, porque así lo marca el tercer principio de la dinámica. Y por eso han de dibujarse con el mismo módulo y sentido opuesto. Pero por supuesto, son dos fuerzas que no se contrarrestan porque cada una afecta a un cuerpo distinto. Una afecta al cuerpo A y otra al cuerpo B. Y por cierto, quiero aprovechar la ocasión para recordar que estos subíndices, si escribiéramos en inglés, se pondrían justo al revés. Esta notación que os estoy enseñando aquí es la notación en español. Decimos fuerza que B ejerce sobre A, pero en inglés se leería justo al revés, con lo cual en realidad los subíndices van cruzados con respecto a nuestra lengua. Y vamos a hablar ahora de un caso muy sencillo, que es el de vehículos moviéndose sobre el suelo, ¿vale? Para dibujar las fuerzas que actúan sobre un coche a velocidad constante, la primera fuerza que vamos a representar será la fuerza del peso sobre el coche. Vamos ahora a utilizar una notación más simple, ¿vale? Simplemente pondremos P de peso. Lógicamente el coche no está en caída libre porque el suelo lo está sujetando. Dibujaremos esa fuerza con el mismo valor, por tanto la misma longitud. Podríamos dibujar esta misma fuerza repartiéndola entre las ruedas porque realmente se trata de una fuerza de contacto con la que el suelo sostiene al coche. Pero bueno, para más simplicidad y creo que es mucho más claro dibujar la fuerza aquí que distribuir la fuerza normal entre las dos ruedas, que además serían 4 en realidad, así que lo dejamos así. De esta manera tenemos que en vertical estas dos fuerzas se contrarrestarían, pero tenemos una fuerza que sabemos que sí existe, ya que el coche está avanzando, rozará contra el aire, sus neumáticos contra el suelo, es decir, existe una fuerza opuesta al movimiento a la que llamamos fuerza de rozamiento. La única manera de que este coche mantenga velocidad constante es que la suma de todas las fuerzas de cero. Primer principio. Por tanto, es necesario que el motor aplique una fuerza del mismo módulo que la fuerza de rozamiento, para que de esta manera la suma de todas las fuerzas que actúen de cero y así mantendrá velocidad constante. Para que el coche acelerase, sería necesario que la fuerza motriz ejercida por el motor sea superior a la fuerza de rozamiento, y de esa manera tendríamos una fuerza neta de avance hacia adelante, lo cual generará una aceleración. En el caso de que al vehículo se le rompa el motor en marcha, solamente quedaría sujeto a la fuerza de rozamiento en dirección contraria al avance del vehículo. Evidentemente la fuerza de rozamiento, según el coche vaya perdiendo velocidad, va a ir también menguando, puesto que la mayor parte de esta fuerza de rozamiento se debe al rozamiento contra el aire, y a menor velocidad, menor será el rozamiento contra el aire. Pero en cualquier caso será una fuerza siempre opuesta al avance del vehículo y por tanto se trata de un movimiento desacelerado. Bien, y espero que con este vídeo os haya quedado claro dos cosas. Primera, que existen unas normas para representar fuerzas y nombrarlas. Y segunda, que realmente la elaboración de un diagrama de fuerzas es muy importante, ya que recoge y refleja los principios de la dinámica y por tanto son el anclaje básico cuando afrontemos el cálculo que entraña el problema que estemos trabajando. De hecho, es muy común que los profesores evaluemos en las pruebas escritas, en los exámenes, la elaboración de diagramas por parte de nuestros alumnos, hasta el punto de que incluso un diagrama de fuerza incorrecto puede suponer un error de concepto y con ello una puntuación de 0 en un problema. Bien, y esto es todo para este primer vídeo introductorio a lo que sería la elaboración de diagramas. En próximos vídeos ya iremos avanzando. Posiblemente en el siguiente veamos tensiones, que es un caso bastante interesante en muchos problemas de física. Bye.